Hola, me llamo Nailce Gómez Andrade. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en comunicación. Estoy en mi último semestre, noveno semestre. Y en octavo semestre tuve la fortuna de irme a Corea del Sur a estudiar en Korea University. Las opciones que metí fue primero Korea University, después Dankook University y al final la Universidad de Bristol en Reino Unido. Metí estas opciones y especialmente mis opciones fueron Corea debido a que tengo un gran interés en la cultura coreana y justamente en todo este fenómeno que ha sido la ola coreana. Como estudiante de comunicación, se me hace impresionante cómo los medios de comunicación coreanos le han hecho para que su cultura sea esparcida en todo el mundo. Toda mi estancia en la universidad, todo el mundo ha estado hablando de irnos de movilidad, muchos solo a España por justamente el español. Pero todo el tiempo se habla de eso, todo el tiempo se están publicando las convocatorias, se están compartiendo y al final de cuentas quise dar el salto del por qué no y justamente lo hice y afortunadamente se dio. Bueno, creo que lo del presupuesto ya depende de cada quien y la vida que te quieras dar. En lo personal, como yo no solamente me quedé en Seúl, también me fui a viajar a lo largo de Corea y también fuera de Corea. Mi presupuesto fue como de 100,000 pesos más. Pues vivir en Corea del Sur, especialmente en Seúl, yo creo que es muy parecido a la Ciudad de México en cuanto a todo. El transporte público, la forma en la que la gente se comporta, y al final de cuentas es una ciudad. Un punto importante es que la comida sí es barata, así que nunca te vas a quedar sin comer y hay muchas opciones, tanto de cosas caras como de cosas baratas y lo mejor es que todo está riquísimo. Al final de cuentas, yo antes de irme a Corea del Sur estudié por un año coreano, así que de cierta manera ya llevaba las bases de cómo comunicarme o cómo enfrentarme a ciertas cosas. Siempre he dicho que al menos sabía pedir comida, pero al final de cuentas el estar lejos de casa y estar en un lugar en el que sí, te piden hablar inglés o yo sabía coreano, pero al final de cuentas creo que la comunicación nunca termina siendo completa, nunca terminas diciendo exactamente lo que quieres decir. Afortunadamente allá conocí personas que hablan español de otros países de Latinoamérica que me ayudaron muchísimo, pero al final de cuentas creo que para mí el mayor reto fue sentirme lejos de casa debido a que no había nadie que hablara mi idioma. Creo que al final de cuentas es muy cierto cuando se menciona que la UNAM es una universidad humanista y que al final de cuentas nos preocupamos mucho de eso, debido a que tan simple como las actividades que nos dejaban. En la UNAM, en la licenciatura en comunicación, llevo desde segundo semestre que no hago ningún examen, no tengo que memorizar cosas, porque al final de cuentas aquí nos preparan para lo que nos enseñan en clase, aplicarlo en proyectos. Y al final de cuentas en Corea no, en Corea el sistema educativo es más sobre que aprendas, memorices y hagas un examen. Y sí, también tiene sus ventajas porque también te acostumbras a estudiar, era algo que yo no hacía desde la preparatoria. Pero creo que justamente es eso. Afortunadamente las clases en inglés las dan profesoras, especialmente que saben muchísimo y que han estado igual estudiando en Estados Unidos, tienen maestrías, doctorados y son muy agradables, pero sí la educación puede llegar a ser muy diferente debido a que no es el mismo sistema educativo al que estamos acostumbrados en la UNAM. Justamente Korea University tiene un muy buen programa de estudiantes extranjeros, entonces había clases justamente en las de inglés en las que muy pocos coreanos se meten y hay muchos más extranjeros. Generalmente los coreanos, la cultura coreana es de no acercarse tanto o ser un poco más serios a como estuviéramos acostumbrados aquí en México de que luego tienes el compañero nuevo y te acercas y le haces la plática, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero justamente con otras estudiantes extranjeras, especialmente las personas que yo notaba que sabían español, fue con quienes más hice trabajos en equipo y además amistad. Afortunadamente Korea University te deja quedarte en los dormitorios, así que me quedé con un dormitorio. Tuve una roomie que ya era estudiante normal, regular, ella es de Kazajstán y básicamente también vivir en un dormitorio es toda una experiencia nueva pero a la vez increíble porque creo que te abre mucho a conocer gente. Porque uno podría decir, me voy a vivir a un goshigón en Corea, pero al final de cuentas sí te aíslas. En cambio en un dormitorio puede que para mucha gente sea incómodo porque tienes que vivir con alguien más y nunca has vivido con alguien más, cosas así. Pero hay espacios, por ejemplo los espacios que son públicos, la cocina, el área común, donde al final de cuentas eso es lo que te acerca a la demás gente y creo que eso es lo que más valoré. Creo que al final de cuentas una parte muy importante para hacer este tipo de
cosas es ser disciplinado y ser responsable. Porque sí suena muy fácil a veces, pero hay situaciones como por ejemplo las traducciones de documentos que lleva tiempo, y si no lo haces a tiempo las fechas se pasan. También tener un conocimiento previo del lugar a donde quieres ir, y también ya estando en el lugar, no cerrarte a conocer gente de todos los países, ir a todas las fiestas que te inviten, ir a todas las reuniones. Al final de cuentas, eso es lo que más te hace conocer. Y tenemos la fortuna como estudiantes internacionales de que la mayoría de las universidades tienen programas de que justamente hacen eso, ayudan e integran a esos estudiantes dentro de la vida de ese país.